Buenas tardes a todos. Bueno, damos continuidad al módulo de políticas sociales, en este caso con la clase teórica número 4, que se titula La Agenda de las Políticas Públicas y que tiene como texto obligatorio para la lectura el texto de Oslac y O'Donnell, Estado y Políticas Estatales en América Latina, hacia una estrategia de investigación. Luego de esta clase, que digamos, se propone presentar en dos diapositivas muy concretas el ciclo de las políticas públicas y lo que supone todo el proceso de negociación, de cómo se forma una agenda de políticas, teniendo en cuenta los actores intervinientes, los intereses y demás. Luego de esto daremos continuidad a la clase teórica número 5, en la que se titula Proceso de Reforma de Estado en Argentina, abordaje preliminar, en la cual están previstos los textos de Oxlack, el mito del Estado mínimo, de menor a mejor, y la capacidad de regulación estatal en la Argentina, junto con dos videos de entrevista al autor de estos textos, que es Oscar Oxlack. Posteriormente, les voy a dar la consigna de la clase práctica número 3, se corresponde con el texto Burocracia Estatal, Política y Políticas Públicas. Luego vendría la clase teórica número 6 y posteriormente la consigna para el desarrollo de la clase práctica número 4. Y con esto, una vez resueltos los trabajos prácticos, digamos, enviados las clases prácticas con sus consignas, determinaríamos la fecha para la evaluación del módulo, del módulo 1, y continuar así con el módulo número 2, diagnósticos y perspectivas de la Argentina durante la década del 90. No obstante, digamos, esta es una enunciación que fue enviada como cronograma ya por mensaje a todos ustedes y, bueno, no obstante, cualquier duda, por supuesto, siempre estamos en contacto por medio del aula virtual para consultas y demás. Si tuviésemos que intentar alguna definición respecto de lo que significan o son las políticas públicas, podríamos decir en primera instancia, tal como está señalado aquí en la diapositiva, que se entiende como un proceso al cual concurren diversas políticas, actores, decisiones burocráticas, nudos implicados en las decisiones del Estado ante la cuestión introducida en la agenda pública como problematizable, y que incluyen una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva, que tiene que ver en este caso con la percepción de los actores en relación al problema o a la cuestión que comienza a ser problematizable y posible objeto de una política pública. Otras acepciones también coinciden en decir, coincidirían en decir que una política pública también es un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concreta la atención, el interés y la movilización de otros actores. Implican un conjunto de iniciativas y de respuestas manifiestas o implícitas observadas en un momento histórico, en un contexto determinado y que representan la posición del Estado frente a una cuestión que atañe a sectores significativos de la sociedad. Y que no siempre el resultado de una política estatal es necesariamente resultado de acuerdos y de posiciones homogéneas y de intereses homogéneos en relación a los actores que se ven involucrados a lo largo del proceso de diseño, planificación, ejecución y evaluación de una política pública, sino que más bien este ciclo vital está
caracterizado por las idas y vueltas, por diferentes nudos, avances y retrocesos, y particularmente por la discordancia de intereses entre los actores que intervienen. Bien, tal como digamos, si habrán leído el texto, un poco lo que se proponen aquí los autores es esbozar un modelo posible de análisis sobre las políticas estatales en la medida en que pueden contribuir a entender cómo se han desarrollado todos los procesos de reforma estatal en América Latina. En este caso, los autores proponen lo que ellos denominan un protomodelo, que tal como aparece descrito en estas dos características fundamentales. Ellos creen que permite analizar el proceso por medio del cual un tema es problematizado socialmente, transformado en cuestión e incorporado a la agenda del debate público. Y por otra parte, permite observar los diferentes modos en que los diferentes actores, desde sus perspectivas lógicas de funcionamiento, toman posición o deciden políticas frente a cuestiones y con ello definen la naturaleza, intensidad y límites del área de conflicto social. Como una primera aproximación y ya por intuición, podríamos decir que la aproximación que se propone a partir de este modelo al estudio de las políticas estatales, lejos está de presentar a las políticas sociales, a las políticas estatales o políticas públicas como resultado de una planificación estatal que surge del escritorio de algún técnico en particular, sino como el resultado de procesos de negociación, de intervención, en los cuales primero tiene como fundamental importancia la definición del contenido de la cuestión social, ¿no? Y de cuál sería la cuestión de política pública que sería susceptible de abordar desde el Estado y del modo en que esta cuestión logra o alcanza problematización para ser incorporado en la agenda pública del Estado y convertirse a partir de allí en objeto de una política pública. Bien, antes de continuar con la exposición, me parece conveniente recordarles que tanto esta clase, la clase teórica 4 como la teórica número 5, se proponen abordar la cuestión de las políticas públicas, pero desde una perspectiva muy general, muy genérica, porque, digamos, incluso introductoria a los temas que van a desarrollarse luego o que están planificados para desarrollar en las unidades sucesivas del programa. Y bajo ningún punto de vista se proponen ser exhaustivas, en tanto en cuanto, bueno, primero la amplitud del tema no podría ser reducido a una exposición de 2 clases teóricas, pero por otra parte porque entiendo que ustedes como en los contenidos de las materias cursadas por cursar, tienen un módulo que efectivamente se llama Políticas Públicas y en el cual deberán abordar de una manera mucho más profunda, sistemática y sustantiva
la cuestión vinculada con las políticas estatales, las políticas públicas, digamos, el modo en que se generan las agendas, lo que implica la gobernabilidad, bueno, y otros aspectos que obviamente superan el objetivo de estas clases, que son de apenas una presentación básica, conceptual, de los elementos que están presentes en el diseño de una política pública, y más que nada, tal como se dijo en la clase, en la introducción de la clase, lo que se propone es presentar un modelo de estudio capaz de dar cuenta de cómo se van tejiendo las políticas estatales, dada la importancia que han tenido en los procesos de reforma de Estado durante los 90 en América Latina, y digamos, obviamente el modo en que se construyen y la incidencia que tienen sobre los resultados de las políticas que se diseñan. Aclarado esto, bueno, continuamos entonces con la exposición. Acá lo que tenemos básicamente es un esquema en el que aparece como central si me toma esta vez está el ámbito, digamos, de las políticas públicas, y que vemos está íntimamente relacionado y determinado por lo que nosotros habíamos ya denominado anteriormente o identificado nominalmente como la cuestión que va a formar parte de las políticas públicas o que va a determinar o orientar una política pública, la toma de posición desde el Estado en relación al problema, la toma de posición de otros actores sociales vinculados con la cuestión y el contexto de las políticas estatales. Si vamos a considerar primero el tema de la cuestión o del problema que va a dar origen a la política estatal, tenemos que identificarlo como necesidades o demandas que aparecen problematizadas por distintos actores, a partir de los cuales se define el contenido específico de lo que se va a denominar como la cuestión pública, en el caso de que estén en el terreno de las políticas públicas, o, por ejemplo, aquello como aparece denominado como la cuestión social. Es decir, un ejemplo de agenda de cuestiones sociales en la actualidad es la cuestión, por ejemplo, de la pobreza, es decir, un tema que se impone como relevante dentro de una agenda de políticas sociales, ¿sí? Pero, bien, volviendo a la cuestión, dijimos, hay actores que tienen, digamos, estas necesidades o cuestiones que aparecen problematizadas, no aparecen porque sí, sino que son impulsadas por actores que tienen capacidad para movilizar recursos y para imponer ese problema sobre un conjunto de otros problemas que están siendo impulsados por otros actores y que también tienen como objeto incluirlos dentro de una agenda pública. Obviamente involucra diferentes percepciones de los actores, allí que, digamos, siempre hay un proceso de tensiones, de negociación respecto de cuáles serán los temas, de los límites, de las formas, de los enfoques, de los recursos necesarios y sobre todo de las prioridades, ¿no? Es decir, que estos diferentes temas van a encontrar dentro de una agenda pública que puede ser amplísima, pero que siempre se encuentra limitada por las cuestiones de recursos y fundamentalmente de recursos presupuestarios. Tal como decíamos, estos actores son los, digamos, que están en condiciones de movilizar recursos para imponer los temas en la agenda pública, y también dependen del surgimiento, de un surgimiento histórico, ¿verdad?
en este caso es es muy importante tener en cuenta las relaciones entre visibilidad e invisibilidad de los problemas, en tanto y en cuanto si los problemas aparecen problematizados y como problemas en la medida en que son visibilizados, ¿no? Y esta visibilización tiene que ver fundamentalmente con estas relaciones de fuerza, es decir, con la posición que tienen los diferentes actores para hacer que sus problemas aparezcan primero en la escena pública, que capten el interés no solo de los políticos, sino también de los medios de comunicación social que pueden ayudar a que estos problemas aparezcan como una cuestión socialmente problematizable y relevante. Y por otra parte, de la posibilidad que estos actores tienen de hacer que estos problemas que son sectoriales aparezcan como una cuestión de interés general. Y en este caso tiene que ver también con la capacidad de relación, de negociación y acuerdo de estos grupos con otros grupos de poder que pueden definitivamente impulsar estas propuestas. Aquí un ejemplo concreto, digamos, podríamos, como para orientarlo, es digamos, los problemas digamos, que pueden llegar a tener diferentes habitantes de un barrio, que no, cuyas carencias nunca fueron atendidas por el Estado, que no disponen del acceso a medios de comunicación para que aparezcan comunicables o que en primera instancia puedan llegar a ser visibilizados y que, por ejemplo, tienen no obstante la posibilidad de canalizarlos a través de algún movimiento social o alguna estructura de la sociedad civil o partido político que tenga una mayor posibilidad de representación en cuanto a recursos y presencia política en el espacio público para presentarlos como una cuestión de política pública, ¿no? Luego, habría que considerar la toma de posición desde el Estado, es decir, cuál es la decisión que tiene el Estado para resolver ese determinado problema, que necesariamente esto involucra una serie de acuerdos interestatales con intereses no siempre homogéneos. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, que el diseño, la ejecución, digamos, de una política pública generalmente abarca a más de un organismo del Estado, ¿no? Un problema puede surgir en el ámbito de la política social y traspasarse como un problema de vivienda, ¿sí? De modo tal que desde un Ministerio de Acción Social esto deba esta problemática de vivienda deba traccionarse en conjunto con lo que podríamos denominar acá en la provincia el Instituto Provincial de la Vivienda. Y también con el Ministerio de Economía en la medida en que supone también una cuestión de presupuesto. Implica entonces el desarrollo de una política pública, una acción coordinada con diferentes ámbitos o dependencias dentro del mismo Estado que no siempre están dispuestos a incorporarlos como prioridades en sus agendas. Entonces merece siempre un proceso de negociación no solamente hacia afuera, es decir, con los actores que están interesados en que este problema sea tomado como objeto de política pública, con los otros actores que también tienen otros problemas y que intentan ubicarlos dentro de la agenda, sino hacia adentro del Estado en la negociación permanente y en el acuerdo político con las otras instancias gubernamentales que tienen que
que tienen que ver o que van a verse vistos, involucrados en el desarrollo, la posibilidad, la ejecución y la realización de esa política. Y también que obviamente implica estrategias de acción, digamos, no solamente desde la planificación, sino también desde el modo en que se va a abordar esta acción coordinada que, como siempre dijimos, no implica y básicamente nunca implica un acuerdo automático entre los diferentes actores que están implicados en el proceso. Por otra parte, tenemos también otro elemento a tener en cuenta, que es la toma de posición de otros actores sociales que están vinculados con el problema. Y obviamente que tiene que ver con el apoyo decisivo, digamos, o no, que van a ofrecer para incluir esa problemática como objeto digamos, dentro de la agenda y como objeto de política social. Una cuestión importante en cuanto al surgimiento histórico del problema como una cuestión social tiene que ver con estas preguntas de, bueno, ¿quién y cómo se problematiza un problema? ¿Cómo llega a ser convertido en una cuestión social? ¿Y qué recursos, qué alianzas y qué definición inicial se da a la cuestión? Porque digamos, luego en el proceso uno puede ver que los diferentes problemas que aparecen en principio luego comienzan a ser recortados desde diferentes perspectivas de acuerdo, bueno, a la probabilidad que tiene de abordarse desde una perspectiva más integral o no. Es decir, con esto, cuando hacemos referencia a la perspectiva integral, hablamos de los diferentes aspectos que componen un problema y que obliga a la corresponsabilidad de muchos más actores involucrados dentro de las diferentes áreas estatales, mientras más integral se propone la respuesta y el efecto de la política social en cuestión en relación al problema que aparece como problematizable. Y por otra parte tenemos el contexto de las políticas estatales, que tienen que ver con varios aspectos que definen a la política pública. Digamos, fundamentalmente debe entenderse como un proceso social, ¿no? Tal como dijimos en el inicio, generalmente una política pública que está diseñada desde los escritorios está destinada al fracaso en la medida en que fundamentalmente se entiende que eso que se está diseñando es una herramienta de intervención desde el Estado sobre la sociedad y que tiene diferentes tipos de impactos, moviliza diferentes tipos de recursos y toca diferentes tipos de intereses. Por eso implica nudos que demandan una negociación permanente respecto de ese proceso y una acción horizontal y vertical de agencias estatales. Horizontal en la medida en que justamente se promueve o exige una acción intergubernamental y vertical en la medida en que implica la acción de diferentes burocracias que están vinculadas con cada uno de los órganos o entes
que tienen que ver con el diseño de estas políticas. Y obviamente con la estructura social y la posición de los actores, es decir, acá estamos hablando específicamente, cuando hablamos de posición de los actores, es la posición que tienen en cuanto a al poder, ¿no? Es decir, al poder de, sea de movilizar recursos, económicos, como digamos, sabemos que, digamos, no solamente los recursos económicos son modos de influencia, sino también existen las influencias en términos de relaciones sociales, de interés, que posicionan a los diferentes actores de una manera más o menos desaventajada en la definición de las cuestiones sociales, de la prioridad que van a tener dentro de una agenda pública y fundamentalmente de las prioridades que desde el Estado se van a dar para generar una posible respuesta en relación a la cuestión que aparece como problematizada. Y finalmente, lo que se debe tener en cuenta dentro de lo que es el desarrollo de una política pública es el tema del impacto, que desde la perspectiva de los autores, la cuestión del impacto es bastante cuestionable en tanto y en cuanto cuando uno habla de impacto está hablando de relaciones de causa-efecto. Y como bien sabemos, dentro de las ciencias sociales, fundamentalmente en el ámbito de la política, es decir, es difícil establecer relaciones de causa y efecto en tanto y en cuanto uno se desarrolla o se desempeña en escenarios que no pueden aislar o controlar variables, ¿no? Es decir, es difícil establecer que X es la causa y Z es el resultado, en la medida en que hay miles de variables intervinientes que pueden llegar a mediar en esa relación causa y efecto. En este sentido, bueno, si ustedes tienen esta materia de políticas públicas, podrán ver que en general para poder establecer impactos se generan árboles lógicos de problemas que tienen obviamente siempre una percepción muy subjetiva, pero que sirven de alguna manera para comenzar a pensar indicadores de impacto, primero de resultado y después de impacto, o del efecto que tienen las políticas en cuestión sobre el resultado o el mejoramiento del problema y los impactos primarios o secundarios que tienen que ver con problemas de primer nivel o segundo nivel, más allá de los resultados buscados por parte de la política pública que se está ejecutando. Bueno, y fundamentalmente, digamos, es esta última cuestión a la que ya hice referencia, los autores son bastante, en este sentido, cuidadosos, entonces en insistir en la posibilidad de medir impactos de las políticas sociales en tanto y en cuanto implican metodologías o implicarían metodologías de medición que escapen a estas relaciones de causa y efectos a partir de las cuales han intentado desarrollar metodologías de medición de resultado y de impacto dentro de lo que son las políticas públicas. Bueno, hasta aquí entonces esta primera introducción al análisis de las políticas públicas desde una propuesta metodológica particularmente seleccionada y que fue, bueno, propuesta por Oscar Oslak, uno de los teóricos con amplia experiencia en el estudio de problemáticas del Estado en América Latina,
con muchísimo reconocimiento, digamos, en el ámbito y en el campo en este campo temático. De modo que, bueno, cerramos aquí la clase y le damos continuidad con la próxima, que está vinculada a la cuestión de la reforma de Estado llevada en Argentina durante la década del 90. Quedo a disposición de ustedes. Una vez más les agradezco la paciencia y el interés por cursar y seguir, por cursar el módulo y seguir el ritmo de lecturas y de la bibliografía seleccionada. Vuelvo a insistirles en cualquier duda en relación a la comprensión de los textos y demás, digamos, siempre queda habilitado el canal del mensaje y en todo caso hasta podemos coordinar una conexión por Skype, tipo conferencia, como para poder conversar entre todos dudas respecto de la bibliografía que se ha desarrollado, la bibliografía, las clases teóricas que se han presentado hasta ahora y también la bibliografía práctica que corresponde que fue de alguna manera asignada para el desarrollo de las actividades a partir de consignas prácticas y que hasta el momento han sido resueltas de manera muy satisfactoria. Nos vemos entonces en la próxima clase, en la clase teórica número 5, y posteriormente a esa clase con las consignas respectivas. Saludo a todos y a todas. Que tengan un buen día.